bienvenidos. Encantado de estar con ustedes. Mi capítulo de agradecimientos breve pero intenso a Valencia Pensa, al museo, al festival, a Manolo por su presencia y por su presentación. Deseo que este festival, que cumple 3 ediciones, tenga una vida larga y fructífera. Y gracias, por supuesto, a los asistentes. He teorizado muchas veces sobre aquello del prestar atención. El escribir y escribir pensamiento en particular es una tarea muy solitaria, de mucho ensimismamiento, y siempre los que escribimos suscitamos actos como este para resarcirnos del resentimiento que nos producen otras profesiones que merecen el aplauso. Como por ejemplo, alguna vez lo he contado, los actores. Fernando Fernán Gómez decía que por qué había que aplaudir a los actores, simplemente hacían su trabajo. Y como había ido alguna vez al notario, decía, y que veía como el notario, después de estampar su firma al pie del documento, pues nunca ni los testigos, ni los comparecientes, ni los oficiales irrumpían en aplausos, simplemente hacían su trabajo. Y sin embargo, a los actores les aplaudimos por hacer lo mismo. A los escritores, después de que te pueda ir la vida, literalmente te paga la vida en completar un bonito párrafo, nadie te aplaude, a veces, al contrario, te llaman a poner la mesa. Y eso hace que seamos personas llenas de rencor. Y suscitamos actos como el presente para que, aunque sea de manera protocolaria, desvaída y desganada, algún tipo de aplauso nos podemos ganar al final del acto. Y como a veces ni siquiera ocurre eso, yo suelo llevar una cassette con aplausos enlatados para que los pongan por si acaso. Es un placer poder compartir ideas. Los actos presenciales como el de hoy aportan algo que de ninguna manera puede ser sustituida por otros procedimientos. Hay un carisma, hay un hechizo en los actos presenciales como este. Por otra parte, yo he hablado ya muchas veces de la tetralogía, y la parte más interesante para mí es gozosa la primera, que es la de exponer algo sobre esa tetralogía, pero la incitante para mí es más bien la segunda, que es la parte en la que ustedes puedan suscitar cuestiones, reservas, curiosidades, interrogaciones sobre lo que voy a decir, o si alguien ha leído algo o no lo ha leído, pero ha hecho lo que un amigo llama la lectura solapada, y ha mirado una solapa de mi libro alguna vez y eso ha generado algún tipo de curiosidad, pues con mucho gusto me encantará, porque uno ya, bueno, yo sé lo que voy a decir, la capacidad de sorpresa sobre lo que voy a decir es mínima para mí, pero en cambio la reacción de la gente sí que me suscita una sorpresa, tiene algo de novedad, pone uno a prueba sus ideas y para mí es la parte más interesante. Aunque también digo, la que ahora inicio es gozosa, porque siempre es un placer compartir ideas, intercambiar puntos de vista, exponer aquello que en realidad ha sido una gestación lentísima durante muchos años y que ha producido como resultado estos 4 libros. Publiqué el primero en el 2003, el segundo, Aquiles en el gineceo, en 2007, Ejemplaría Pública en el 2009 y Necesario pero imposible en el 2013. Por tanto, estamos hablando de una obra que culminó hace ya 6 años. Si es de alguna actualidad, es que, bueno, pues por halago de la fortuna se siguen editando los libros. Se reunieron en una edición conjunta en 2014 en Taurus y ahora justamente hace unos meses se ha vuelto a reeditar también una edición muy bonita en el 2019, en la edición de bolsillo. Y en este mes de octubre la editorial Taurus va a lanzar una edición conmemorativa, 10º aniversario de Ejemplaría Pública, que supongo que será para regalos navideños o cosas así, porque el mismo libro pues se ha vendido en Taurus y después en Taurus Bolsillo y después en De Bolsillo, a un precio que imagino que será muy inferior a esta edición conmemorativa. Pero bueno, me han enseñado la cubierta y es muy bonita y, por supuesto, me siento halagado de que la editorial, cumpliendo 10 años, saque una edición más hermosa o más formal que las anteriores. Y al calor de estas recopilaciones y publicaciones, entiendo que he sido invitado y he aceptado muy gustoso intervenir hoy. Haré una exposición. Yo puedo hablar interminablemente de mis asuntos. Soy opositor.
puedo hablar 20 minutos, puedo hablar 10, puedo hacer un tema corto de 3 minutos sobre la tetralogía también, pero me han dicho que más o menos debería hablar media hora y que el umbral de la atención, que está en torno a 1 hora o así, en ningún caso deberíamos exceder las 8:15, además, para dejar que esto respire y que pueda funcionar debidamente el acto que tiene lugar a continuación, a las 8:30. He escrito unos prólogos, que son prólogos muy conscientes, a la edición de 2014, la recopilación de 2014 y ahora la de 2019. No hace falta comprar los libros porque están en Internet, porque se prepublicaron, uno me parece que en La Vanguardia o los dos en El País, no recuerdo. El último ha sido en El País. Y me voy a basar en mi exposición, aunque sea un poco de puntillas, pero en el prólogo del 2014, en el que he escrito recientemente, en 2019, trataba de salir al paso, aparte de otras consideraciones, sobre el uso que a mí me parece un poco torvo, torticero, avieso, que a veces se ha hecho de la ejemplaridad en el debate público. He tenido la fortuna de no solamente escribir los libros, sino ser testigo de su recepción, buena, mala, mucha o poca, y también a veces del uso indebido que, a mi juicio, se ha hecho del concepto. Cuando publiqué Ejemplaridad Pública en el 2009, lo comento a veces, lo he comentado en alguno de los ensayos que reúne mi libro Filosofía Mundana, la editorial me pidió que cambiara el título, que el concepto de ejemplaridad pública no funcionaba. Publiqué el libro en octubre, solo 2 o 3 meses después lo utilizó por primera vez el rey en su discurso navideño. No evidentemente porque hubiera leído mi libro, sino porque era indudable que el concepto satisfacía una demanda que otros conceptos, por lo menos en ese momento, no lo estaban haciendo. Y luego he visto, como digo, que ese concepto ha sido utilizado de una manera que definí en ese prólogo de 2019 como ejemplaridad antipática. Ejemplaridad antipática. Es la ejemplaridad utilizada como instrumento para acogotar y anular al adversario político. Es decir, una ejemplaridad como intolerancia, cuando yo lo concibo como un ideal de indulgencia con el otro y de autoexigencia. Y por consiguiente no debiera ser ese concepto que se utiliza en la lucha y en la rivalidad política para tratar de anular al adversario, que es como normalmente se utiliza el concepto de ejemplaridad en el debate público. Os garantizo que en estos últimos años un político se saltaba un semáforo en amarillo y me llamaban para pedirme opinión sobre cuál era mi criterio desde la perspectiva de la ejemplaridad, que alguien pues, no pagara una cuota del club de campo o que se saltara un semáforo o cualquier otra cosa, convirtiéndome en Mister Ejemplaridad, pero en el mal sentido, en una ejemplaridad muy antipática y, por tanto, no ese ideal de fascinación, de elevación, de autoexigencia, que es el que yo había propuesto en mis libros. La tetralogía termina con Necesario y Imposible, es el libro de 2013, y al final del cual escribí un corolario, así lo llamé. Sentí la necesidad de escribir ese corolario que nada tenía que ver ni con el libro ni propiamente con la tetralogía y que titulé Raptado por las musas, ensayo de una vocación literaria. Y ahí trataba de explicar y explicarme a mí mismo la pregunta que me formulaba entonces y que se puede enunciar brevemente de la siguiente manera. ¿Por qué, me decía a mí mismo, por qué dedicas o has dedicado las mejores horas del día, los mejores días del año, los mejores años de tu vida a algo que nadie te ha pedido? Y la única respuesta que yo encuentro a esa pregunta es la vocación literaria, que es una vocación rapiñadora, totalizante, esclavizante, y que hace que, como digo, que hagas un consumo infinito de la atención, algo que nadie te pide, muchas veces hurtando la atención a gente que sí te lo pide. O sea, que realmente es un fenómeno extraño de la naturaleza humana que en ese corolario presentaba como compuesto de 2 elementos, la visión, la visio y la misio. La visión y la misión. La visión es, tomé el concepto de una carta famosa que Rafael, el pintor, envió a un colega que hablaba de que cuando él pintaba algo tenía previamente una cierta visión del todo, La vocación literaria es completar la experiencia fragmentaria
que todos tenemos. La experiencia que nosotros nos encontramos, con la que nosotros empezamos diariamente, es una experiencia del fragmento. Si fuera un puzzle de 50 piezas, están puestas 6 o 7. Vamos a tientas, a veces se adivina un sentido general, pero inmediatamente vuelves a la incertidumbre y a la oscuridad. La visión de la vocación literaria consiste en que completas con la imaginación las 45 piezas que faltan. Y de pronto tienes el descubrimiento emocionado del cuadro entero, de la fuente, del castillo, del arroyo o de lo que fuere. Esa es una visión. Entonces te produce indudablemente un enamoramiento, un rapto, un eros, lo califica Max Scheler. Y también en un determinado momento Platón hace decir a Sócrates que justamente la filosofía es un rapto de amor. Una fascinación que tiene que ver más con los placeres de la imaginación que con una visión empírica o con una experimentación de la vida. Por tanto, la vocación literaria, en primer momento, como esa visión completada por la imaginación de la experiencia fragmentaria del mundo. Y cuando tienes esa visión, te entra un apremio, una ansiedad infinita de que aquello que has podido presentir o preintuir en la mente no fluya como todas las cosas que viven y que existen por la corriente de la nada y acabe desapareciendo. Y entonces te preguntas dónde y cómo darle soporte a esa visión. En mi opinión, esto último tiene que ver con un problema de estrategia comunicativa, porque una vez que tienes la visión, ¿qué haces con ella? Ya no le es tan esencial, sino que tiene que ver, como digo, con una táctica o con un problema de estrategia comunicativa. Si eliges el pentagrama para darle soporte a esa visión efímera sin ese soporte, pues eres músico. Si eliges el mármol, eres escultor. Si eliges el lienzo, eres pintor. Y si eliges la literatura, es decir, poner una palabra detrás de otra, porque eso es básicamente la literatura, pues entonces eres literato, escritor, como quieras llamarlo. Y puedes elegir el género dentro de la literatura. Puedes decir, bueno, pues el género narrativo, que le hace justicia a nuestra esencia temporal, o el conceptual, que no le hace tanta justicia, pero que a cambio apresa la variedad de lo humano en un concepto claro, diáfano, coherente, sistemático. Y eso, si finalmente escoges lo último, el concepto, donde es como apresar ¿no? Tratar de apresar el agua en una jaula, pues finalmente te conviertes en filósofo. Tengo un concepto que he expuesto ya en varios sitios de la filosofía como literatura conceptual. En mi opinión, la filosofía es literatura. Nace de una visión, si realmente te consideras o aspiras a ser filósofo, nace de una visión, por tanto nace de un enamoramiento. Eliges el texto como estrategia comunicativa, dentro del texto optas por la literatura conceptual, que es muy distinta de la ciencia. A mi juicio, la filosofía yerra cuando trata de imitar a la ciencia, y a lo largo de los 2500 años últimos, demasiadas veces ha tratado de imitar a la ciencia, con el efecto nocivo de que trata de emular también el lenguaje hermético de la ciencia y se hace también exclusivo para un grupo de iniciados, cuando la filosofía, lo he defendido en otros sitios, debe responder siempre a su carácter nativamente mundano. La filosofía debe ser hablar del mundo, no de libros, hablar para todo el mundo, no para una selecta minoría, y debe hablar con un poco de mundo, con gracia, con estilo, con elegancia, con belleza, con nostalgia quizá de aquella época en que incluso le daban premios de Nobel de literatura a filósofos. ¿Quién se imagina hoy que un filósofo pudiera ser siquiera candidato a ese galardón? Y ahora os cuento una palabra sobre mi propia visión, la que yo tuve muy temprana, muy violenta, muy voraz y no estrictamente filosófica. La primera representación de esa visión, por supuesto, durante mucho tiempo meramente tentativa, exploratoria, la asocio a sentirme completa y totalmente cautivado por un periodo de la Grecia antigua, que no es la Grecia clásica, sino la Grecia arcaica. Por supuesto, las epopeyas, pero también Hesíodo, la poesía lírica, Herodoto, la cerámica de figuras negras y rojas, la estatuaria de los Kuroi, los 7 sabios de Grecia. Ese periodo
que entendí yo muy pronto que era algo así como una cultura de la ejemplaridad sin conciencia todavía de serlo, sin conciencia de serlo. ¿Qué es el ser? Preguntaríamos ahora con una pregunta un poco pomposa. Para la Grecia arcaica, el ser es el universal concreto del ejemplo. Luego, con mucho gusto, ahondamos en esto durante el diálogo, si os parece. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo útil? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo santo para la Grecia arcaica? Lo que hacen y dicen los héroes paradigmáticos y prototípicos. ¿Y qué debemos hacer ante la exhibición de un paradigma de esa naturaleza? Imitarlo. Y ese es el meollo o la almendra de mi particular visión, que fue muy inicial y de la que ya subyacen los dos elementos que estructuran mi propia obra, que es una ontología, que es el ser, el universal concreto, y una pragmática, que debemos hacer, imitar el ideal. El ideal. Es cierto, ¿no?, que en la historia del pensamiento, historia de la cultura, siempre se pone en lo más alto de la cima, en el apogeo, en el ápice de la cultura, la Grecia clásica, y seguramente con buenos motivos. A mí me pareció muy pronto que la Grecia clásica representaba un decaimiento de las energías creadoras de ese pueblo. En esa Grecia arcaica, los héroes tienen esa fuerza, esa potencia de ser al mismo tiempo concretos, porque son corporales, físicos, pero tienen la aspiración de un valer universal. Y en la Grecia clásica se obra una escisión. Es cierto que una escisión muy brillante, que traerá consecuencias de las que todavía somos herederos. Pero desde el punto de vista de la vitalidad y de la fecundidad, es la escisión propia de un declinar. Y es la escisión que separa, por una parte, lo universal, que ya no es concreto y por tanto es abstracto, y no casualmente es entonces cuando nace la filosofía, nace el derecho, nace la ciencia, que es el universal abstracto, el universal abstracto del lenguaje. Y por otro lado, nace también en el mismo sitio y en la misma época el concreto ya sin entronque, sin embrague con lo universal, que es la tragedia griega. Que la tragedia es cuando precisamente el concreto entra en conflicto con la universalidad de las leyes, de lo deseable, y precisamente ese conflicto es lo trágico. En Grecia nace al mismo tiempo las dos cosas como opciones contrapuestas. Y esa escisión de lo universal y de lo concreto que habíamos visto bien maridados en la época anterior, aun cuando digo sus frutos son sabrosos, luminosos y brillantes, desde la perspectiva que a mí me interesaba, representaba una decadencia. Yo tenía muy temprano, digo, esa visión, 16, 17 años, esa visión. Pero era una visión muy transversal, porque involucraba muchas épocas y muchas disciplinas. Además, carecía todavía de pistas sobre qué tipo de género y cómo madurar esa estrategia comunicativa a la que mencionaba antes. Y además quería contarlo todo en un libro, quería contarlo todo en el libro. El resultado ahí es que tenía una vocación violenta, pero carecía de la madurez para darle forma. Y el resumen de los siguientes 20 años se compendia en la palabra ansiedad. Ansiedad, cuando todas tus capacidades intelectuales, sentimentales, volitivas se disparan como una flecha hacia la diana de un libro que, sin embargo, no tienes capacidad de escribir. El bloqueo que surgió, un bloqueo ardiente, un bloqueo de mucho trabajo, de mucha búsqueda, sobre todo de mucha ansiedad, se superó, cierto que tardíamente, ahora voy a mencionar algunas fechas, en el momento en el que decidí no contarlo todo en un libro. Y así nació Imitación y Experiencia, y que terminaría más o menos en el año 2000, yo tendría 35 años, por tanto, tardé, que cuando ya lo había terminado lo presenté como tesis doctoral por la intervención de Javier Muguerza, y que, bueno, pues yo era un autor desconocido que había redactado un tocho considerable en una época en que todo el mundo se quejaba de que era imposible publicar, y me encontré como, no sé, pues como bendición del cielo,
me crucé con Manolo Borràs y luego con Manolo Ramírez y se lo entregué el manuscrito, me parece que fue en un mes de julio, y me dijo, a la vuelta de verano te cuento algo, y el 1 de septiembre a las 9:30 de la mañana me llamó Manolo para decirme que lo publicaban, no ese año, el 2002, sino en el 2003. Por tanto, la gratitud que tengo por Manolo, por lo que Manolo representa, por su editorial, una editorial a mí me parece que tiene un fondo extraordinario. Y no digo que tiene mucho mérito por el poco grupo de personas que hay, aunque detrás de ellos hubiera una multinacional de 3.000 trabajadores, me seguiría pareciendo una colección extraordinaria. Yo mismo me he educado con muchos de los libros de ese catálogo y cuando me dijeron que se publicaba allí, pues podéis imaginaros la alegría que experimenté y que todavía me dura, ¿no? El libro de Imitación y Experiencia era un libro muy complicado, porque en mi mente estaba escribir la última parte, la teoría general de la imitación, los fundamentos de una teoría general de la imitación. Pero me encontré que la historia de la imitación, la historia del paradigma, la historia del seguimiento, del prototipo, no se había escrito en ningún idioma. En ningún idioma existía una historia de la imitación, de la teoría de la imitación, desde los presocráticos hasta Derrida, pongamos por caso. Por tanto, todo lo que se escribía siempre partía, y se había escrito mucho, porque la imitación era un concepto que en determinadas épocas y en determinados modos había tenido prestigio en algunos momentos, había una abundancia de bibliografía, pero no había una visión del conjunto y, por tanto, incluso la bibliografía siempre tenía algo de parcial, de sesgado, de limitado, y he aquí que me vi en la obligación de emprender una historia larguísima de la teoría general de la imitación, que casi es una historia de la cultura desde la perspectiva de la imitación, que me obligaba a distinguir entre 4 clases de imitación, entre 3 grandes épocas, y extrayendo consecuencias desde el punto de vista ontológico, histórico y cultural, y que alargó mucho el proceso. Pero que era, sin embargo, importantísimo para luego apoyarme en una tradición intelectual extraordinaria, parcial, hasta cierto punto como soslayada, respecto a otra principal, que es la del lenguaje, sobre la que, si me da tiempo, mencionaré algo. Y además requería también establecer las bases de la ontología que ahí proponía, que es la del universal concreto, en una tradición, la nuestra, que desde Parménides, Platón, Aristóteles había establecido de una manera hegemónica el paradigma contrario, que es el del universal abstracto del lenguaje. Entonces, si yo quería establecer primero esa historia, basarme, apoyarme en esa historia para establecer los fundamentos de una teoría general, que además ya estuviera como derramada en ella los elementos de una ontología del universal concreto, pues tendría que enfrentarme al universal abstracto del lenguaje, que es hegemónico, dominante, sin discusión durante 2500 años, y todo eso entrañaba alguna dificultad. Luego, en el 2007 publiqué Aquiles en el gineceo o Aprenderse a ser mortal. Había establecido, tengo que decir que ya en el primer libro mencioné los otros 3 que venían. Por tanto, sí, una vez que ya me desatasqué y escribí el primero, lo hice, pero con el plan maduro en mi cabeza. Y la vida ha sido generosa en este sentido conmigo, porque es muy frecuente que la fortuna se complazca en desbaratar los planes que uno hace. La tijé, ¿no? Esa fortuna un poco caprichosa y a veces malvada. En mi caso, por las razones que sean, bueno, pues me ha permitido hacer la tetralogía conforme al plan que había ideado. Y ya en Imitación y Experiencia decía, ahora voy a escribir un libro que se llama Aquiles en el gineceo, después tenía un capítulo que se llama ya Ejemplaridad Pública y otro Necesario pero Imposible. Aquiles en el gineceo, Aprender a ser mortal, nace también de una fascinación muy temprana, muy temprana. Una vez, no recuerdo cómo, me parece que era con el diccionario de mitos de Pierre Grimald, tendría 15, 16 o 17 años y me produjo un deslumbramiento inefable, en el sentido literal de la palabra, que es de no poder fablar bien de ello, no poder expresarlo con palabras, el conocimiento no de la época de la madurez del héroe, sino de su adolescencia.
vi ahí involucrado, de alguna manera, el nudo de cosas que yo quería contar. Quizá incluso antes de haber sabido poner nombres y palabras a las cosas. Muy brevemente, perdido, con mucho gusto luego en la conversación, quien quiera alguna ampliación se la daré, contaba la historia de Aquiles, hijo de Tetis, por tanto, nacido inmortal, pero le habían avisado a su madre de que en un caso, solo en un caso, su hijo dejaría de ser inmortal y se convertiría en mortal, y es en el caso de que fuera la guerra de Troya. Y entonces la madre, más preocupada porque tuviera una vida larga que una vida gloriosa, lo escondió en el gineceo, la parte del palacio dedicada a las mujeres en aquel entonces. Y además lo vistió de mujer. Entonces nos tenemos que imaginar el que estaba llamado a ser el mayor héroe de toda la antigüedad, paradigma, prototipo de lo humano, vestido de mujer con esa ambigüedad sexual y de identidad, en el lugar de las mujeres, sin heroísmo, sin individualidad, sin nombre, sin historia, sin tiempo. Y en un caso, decíamos, le iba a perder esa condición, y es que fuera la guerra de Troya. Pero por otra parte, los griegos habían también recibido el oráculo de que solamente en un caso, solo en uno, ellos triunfarían sobre los asiáticos, los troyanos, la civilización europea frente a la barbarie. Y era en el caso de que fuera Aquiles con ellos. Así que Ulises se vistió de mercader, se filtró así travestido también en el gineceo, extendió sus mercancías, y cuando todas las mujeres se arremolinaron en torno a la manta, tocó el clarín y Aquiles se despojó de sus vestiduras, dio un grito, empuñó la espada y dijo que iba a la guerra de Troya, sabiendo que eso significaba para él no solamente morir, sino morir joven. Y entonces la pregunta era ¿por qué Aquiles decide ir a la guerra de Troya si sabe que va a morir y morir joven? Y eso me persiguió mucho tiempo y le di respuesta a esa pregunta en el libro Aquiles en el gineceo, que es, de los que yo he escrito, creo, el libro que más suele gustar a la gente que escribe. Y ahora lo comentaba porque, por ejemplo, este año el director del Teatro Real ha utilizado Aquiles en el gineceo como hilo vertebrador de la presentación de la temporada operística que viene, la de 2019-20. Y ahí trato de compendiar la experiencia humana. La experiencia humana es un paso del gineceo a Troya. El gineceo, que lo interpreto con ayuda de las categorías de Kierkegaard como el estadio estético y Troya como el estadio ético. Y acabo presentando la mortalidad no como algo desgraciado, sino por el contrario el privilegio de las verdaderas individualidades. Ahí lo desarrollo más, y como la adolescencia, pues, la infancia y la adolescencia, donde uno se posee a sí mismo, y como digo allí con un acento un poco irónico, vivimos en una ociosidad subvencionada por los padres o por el Estado, y que tienes la posibilidad de pertenecerte a ti mismo sin prácticamente hacer nada por la comunidad, a través de la doble especialización, la especialización del oficio, la especialización de la casa. Uno desarrolla un oficio con el que se gana la vida, uno funda una casa con alguien, y esa doble especialización uno se integra en el todo social, que tiene algo de una muerte, pero de una muerte que, sin embargo, representa, en ese proceso de socialización, se alumbra la forma de la verdadera individualidad. Y ahí es donde lo cuento más extensamente. Luego, en el 2009, publiqué Ejemplaridad Pública, que es el intento, bueno, es un libro que es difícil resumir, pero es un libro en el que se presenta el ideal de la ejemplaridad como principio organizador de la democracia, pero no entiendo la democracia como un sistema parlamentario, sino casi como un proyecto civilizatorio, tras la lluvia fría del nihilismo, que yo presento, sin embargo, como un nihilismo civilizador. Occidente es quizá la única cultura que ha sometido sus propias tradiciones a una crítica radical. De las cosas buenas que ha hecho Occidente, una quizá de las más principales, que son las que yo recomendaría que otras culturas copiasen y no tanto el McDonald's o la corbata, es la autocrítica radical.
Y tras esa autocrítica, sometimiento de los fundamentos de tu propia tradición a un severísimo enjuiciamiento y muchas veces condena, emerge una ejemplaridad que cambia la coacción que había sido el principio estructurador en el pasado por la persuasión de la ejemplaridad, pero eso sí, una ejemplaridad que tiene que ser igualitaria y secularizada. Y bueno, también es una cosa de la que me siento muy orgulloso de ese libro, es la recuperación del valor civilizatorio de las costumbres. Le doy muchísima importancia a eso porque es un tema que apenas ha estado ajeno a la meditación filosófica. Nadie ha pensado sobre las costumbres. Los sociólogos piensan en los hábitos, es decir, en los actos, pero no en los actos cuya regularidad se percibe como prescriptiva, que eso es lo propio de las costumbres. Y qué importante es un pueblo que desarrolla, que se sostiene sobre un lecho de buenas costumbres, entendiendo por buenas costumbres aquellas que civilizan, que inducen de manera masiva, no coactiva, hacia un comportamiento cívico. Este tema, el de la costumbre, está fuera de la consideración de la meditación filosófica contemporánea y, sin embargo, en ese libro se convierte en un tema central. Necesario pero imposible, en el 2013, es un libro muy a contracorriente de las corrientes de pensamiento actual, puesto que lo que desde Platón y de una manera muy destacadísima en el Renacimiento se llama el Tratado de la Inmortalidad del Alma, dejó de existir en la tradición filosófica después de Kant. Después de Kant, casi sin excepción, el problema de si existe o no existe algo más allá de la muerte se ha confiado pues, a la teología, al espiritualismo o a otras disciplinas paralelas, pero la filosofía renuncia a pensar sobre ello. Y sin embargo es el tema central. Pero no por casualidad, sino porque una vez que sobre el fundamento del primer libro definimos la ejemplaridad como mortalidad, la flor de la individualidad es la mortalidad, como se expone en ejemplaridad pública, y eso al mismo tiempo, a través de la doble especialización, es el fundamento de ejemplaridad pública, de la traslación de la ejemplaridad al espacio público. Me parece una pregunta no solamente pertinente, sino inexcusable, si esa flor que hemos visto nacer en el segundo y en el tercer libro, su historia termina en la muerte biológica o hay o no, y bajo qué condiciones podemos pensar en una continuidad del humano más allá de la muerte. O sea, es decir, una recuperación del antiguo tratado bajo las categorías y la conciencia del siglo XXI. Y eso le llamo esperanza. Y sobre eso va el último libro. No es una tetralogía de una exposición sistemática. Evidentemente podía haber escrito 4 libros que fueran ejemplaridad y ontología, ejemplaridad y lógica, ejemplaridad y ética, ejemplaridad y sociología. Y en algún ensayo recogido en Filosofía Mundana establezco un poco las líneas de cómo la estela de la ejemplaridad puede quizá iluminar los sectores por los que va atravesando, y cómo quien quisiera, y alguna persona lo está haciendo, puede hacer una exposición sistemática de lo que, y esto es lo que quería decir ahora, en la tetralogía está expuesta no de una manera científica o por disciplina, sino más bien de una manera literaria, siguiendo el principio orgánico y literario de un libro y no haciendo prevalecer esa exposición lógica o sistemática, sino más bien escribiendo como si uno escribiera una novela, de tal manera que se puede leer cualquiera de los libros de manera independiente y tiene privilegio total la exposición literaria. De hecho, y algunas gentes me lo han dicho, me lo han hecho notar, y reconozco que me gusta cuando me lo dicen, y es que cuando yo termino un capítulo, trato de que el lector experimente algo parecido cuando termina el capítulo de la novela. Y es la gran pregunta del narrador. Y es, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? He llevado este capítulo 8. ¿Y ahora qué ocurre? Y esa especie de ansiedad, esa intriga, en el fondo me están contando un cuento. Aunque sea a través de conceptos, es muy importante para mí y he tratado de desarrollarlo en los 4 libros. Eso sí, espolvoreándolo de ontología y pragmática, que son los 2 elementos que ya vertebraban la segunda parte de Imitación y Experiencia. Luego he publicado otros libros, pero centrándome en la tetralogía, publiqué La imagen de tu vida,
La imagen de tu vida es un libro dedicado a la ejemplaridad póstuma. Al final, todos vivimos sin saber distinguir, porque no tenemos distancia, entre lo que es accidental y lo es esencial en nuestra propia vida. Y de pronto te mueres, y cuando te mueres es algo así como que entregas la imagen de tu vida a las personas que custodian esa imagen, los que te sobreviven, y es como si de pronto se descorriera las cortinas y apareciera el cuadro entero por primera vez, con toda la emoción que eso representa, con todo el descubrimiento y también con toda la melancolía, porque el conocimiento siempre es póstumo. Y ahí le saco jugo al concepto de aletheia, verdad en griego, como una etimología basada en alethos, no olvido. La verdad como el no olvido. Por tanto, la verdad como aquella imagen de la vida de una persona querida que permanece en la memoria de las personas y que es lo esencial de ella y que permanece vivo mientras es recordado. Ese libro que tiene Humana Perduración, que es un ensayo que a mí es fundamental en mi exposición, propiamente la imagen de tu vida, me interesa mucho el concepto de posteridad y el concepto de gloria, no como frivolidad o como adorno, sino como la exhortación de tener un comportamiento tal que sea digno de memoria, digno de perduración, digno de permanecer como ejemplo positivo más allá del mezquino plazo que la vida nos otorga. Y por otros motivos, últimamente he estado leyendo cosas sobre la gloria en los romanos y me he enterado, cosa que yo no sabía, que Cicerón tenía un tratado sobre la gloria, desgraciadamente desaparecido. Y contiene un monólogo teatral que escribí y que se publicó en El Mundo, luego lo leyó el director del Centro Dramático Nacional, lo llevó a escena y se estrenó hace un par de años y luego giró, y que es un monólogo que escribí con ocasión de la muerte de mi padre. Así que también tenía algo de la imagen de la vida, que si había estudiado, bueno, pues la de Aquiles o la de Cervantes, la imagen de tu vida, pues en este caso era llevarlo a una imagen que no rescato de la historia, sino de mi experiencia particular. Este septiembre, publico un libro que se titula Dignidad. En algún sitio, en uno de estos prólogos, digo que la dignidad, que la ejemplaridad en el costado dramático, pragmático, no en el ontológico, se puede resumir en la palabra dignidad. Vi cómo en ese particular diccionario que todos los escritores tenemos, que son aquellas palabras que aparecen con más recurrencia y con más intención, la palabra dignidad estaba adquiriendo cada vez más un protagonismo señero. Y eso era así hasta que me di cuenta que estaba ya escribiendo sobre la dignidad. Y la gran sorpresa ha sido ver que no hay, atención, un solo libro de filosofía sobre el concepto de dignidad, a que no os lo podéis imaginar. No hay un libro sobre la dignidad con visión filosófica. El libro de Ferrater Mora, el diccionario de filosofía de Ferrater Mora, 4 tomos, no le abre entrada a la dignidad. Uno que he consultado de Rowlett's Philosophy, enciclopedia de filosofía con 2.600 entradas, no le abre una entrada a la dignidad. Por supuesto, la dignidad está en los debates de la bioética, en los debates jurídicos, en las grandes causas. Incluso hay una que conoceréis que se autoproclama indignados, pero que no se han parado a definir aquello cuya ausencia enciende su ira, enciende su protesta, y es un concepto que está siempre a la espalda. Así que, como uno hace cuando las cosas derelictas, se dice en derecho, las cosas abandonadas, me lo he apropiado. Era un concepto en busca de autor y he dicho, para mí. Y saco ese libro en septiembre, que de alguna manera es lo que quería decir, una prolongación del estudio sobre la ejemplaridad con otra aproximación, con otra perspectiva. Me encantaría hablaros luego de ellos porque tengo una cosa sobre Petrarca, que tiene una cosa hermosísima sobre dignidad y miseria. ¿Por qué hay tantos libros sobre la miseria y tan pocos sobre la dignidad? La respuesta, si quieres, luego os la doy con Petrarca. Y por último, acabo de publicar Retorno del hijo pródigo, que nunca lo fue, a pretextos, con una comedia. Tengo un proyecto de 3 obras,
esta ya la he publicado, y otra que estoy escribiendo ahora, Las lágrimas de Jerjes. Y he vuelto a pretextos, del que realmente no me he ido nunca sentimentalmente, emocionalmente. Además, el compendio de Taurus se hizo con pretextos. ¿Y por qué una comedia? Porque lo explico en el ensayo previo, que se titula Sobre el ladrido del perro y sobre el perro, introducción a un teatro de la dignidad. Un teatro de la dignidad. Y ahí lo explico. Pues, y además tampoco hace falta que compréis el libro, porque tampoco pasa nada por comprar un libro, porque creo que hay libreros aquí, ¿no? Pero vamos, en mi caso, no por mí, no lo hagáis por mí. Está publicado en La Vanguardia, ese ensayo también. O sea que lo tenéis allí y está en internet. Ahí explico, ahí voy hilvanando unos cuantos cavilaciones sobre filosofía, teatro y humor. Y en lo que me concierne, yo he escrito bastante sobre el humor, soy partícipe recurrente en el Festival JA de Literatura de Humor de Bilbao. Acabo de mandar un vídeo porque me han pedido una intervención para felicitarles por el 10º aniversario. Y he ido varias veces. Y tengo un ensayo que se llama Teoría del aguafiestas, que es una figura muy española, sobre ensayo sobre el humor. Y pienso que el humor es uno de los agentes civilizadores más importantes, porque es un agente relativizador que combate, templa nuestra tendencia al totalitarismo político. Lo primero que elimina es el humor. Hay un libro muy bonito que explica por qué, que quizá es arriesgado, pero explica que en los orígenes del nazismo en Alemania se pueden remontar al siglo XVIII, cuando echaron al arlequín de la escena alemana, y que por lo visto una de las características de la literatura alemana es su ausencia de humor. Y claro, de la ausencia del humor al nazismo hay un paso. Luego el totalitarismo de la muerte, cómo combatimos la muerte, sino haciendo broma a su costa. Todos tenemos la experiencia de que no hay lugar donde haya más bullicio que en los sanatorios. Te entra un ataque de risa en los funerales, eso es muy frecuente, que para combatir el miedo a la muerte, al totalitarismo, lo relativizamos su imperio absoluto a través del humor. Y luego otro que a mí me gusta especialmente, quizá porque me concierne mucho, que es el totalitarismo del narcisismo. Y es la tendencia del yo a ocupar todo el espacio disponible, como el gas. Yo soy muy partidario del ego, pienso que el ego es creador, es imaginativo, produce progreso, pero no soy en cambio partidario de un ego no educado. Yo creo que es bueno tener un ego, pero hay que educarlo y hay que civilizarlo. Y el humor es muy importante para ello. Y entonces yo he escrito 4 libros sobre un ideal que se pretende universal, que es el de la ejemplaridad. Y una manera de saber si ese ideal de la ejemplaridad no es fanatismo es someterlo a la prueba del humor. Y he escrito esta comedia que, bueno, una de mis tesis fuertes a lo largo de los libros es que la ejemplaridad es conflictiva. La verdadera ejemplaridad es conflictiva. Y esa es la razón por la que, con mucha frecuencia, la ejemplaridad es odiada y muchas veces asesinada con violencia. Y este tema admite ser aproximado de una manera seria, grave, pero también de una manera humorística. Uno de los ensayos de filosofía mundana se titula Amor, lujo y buena conciencia, y ya exponía el núcleo de lo que la comedia ha desarrollado. Y ahí contaba una anécdota, y le decía al lector, porque lo publiqué en El País primero, le decía al lector, voy a contar una anécdota total y absolutamente hipotética. Por favor, insisto en que es hipotética. Entonces contaba cómo, imaginaos un señor que escribe libros y va con su mujer en un coche, camino de una fiesta, de una cena en casa de unos amigos. Y entonces la mujer empieza diciendo, hoy eres un desastre, no te levantas por las noches a cuidar de los niños, no vas a las reuniones del colegio, no tienes ni idea de cocinar, careces completamente de detalles, eres egoísta, etcétera, etcétera, todo retaila. Y entonces en ese momento le recordaba al lector que era un supuesto hipotético. Y la rociada se prolongaba durante todo el viaje en el coche y en eso, cuando llegan a casa de la hermana y de su marido, el marido le abre la puerta vestido
con un delantal. Se ha pasado toda la tarde cocinando y la mujer le dice qué maravilla de marido tengo, porque además me ha dicho que no me ocupe de nada, porque además es un manitas, se lo resuelve todo, yo no me ocupo de nada, se levanta por las noches, le da el biberón, voy a las reuniones del colegio, juega al fútbol. Es una cosa estupenda. Y entonces la pregunta es, le preguntaba al lector, ¿de qué piensan ustedes que van a estar hablando a la vuelta en el coche? Este señor no ha hecho nada particularmente en ese momento, pero tiene un problema, y es que tiene cerca a una persona ejemplar. Y una persona ejemplar te abre juicio, porque es la constatación de que hay una virtud posible y cercana que te pregunta, ¿y tú por qué no? Entonces, si tú tienes a tu lado gente mediocre, pues eso te rehabilita. Por eso buscamos muchas veces la proximidad del mediocre, porque al lado del mediocre uno se siente rehabilitado. Claramente, yo podría hacer las sevicias que está haciendo esa persona, pero no lo hago porque soy virtuoso. Y al contrario, una persona que tiene la desgracia de tener una persona extremadamente virtuosa a su lado, pues contaba este microensayo, ¿qué hace? Primero, ¿qué puede hacer el marido acogotado? Decir que la regla no le es aplicable. La regla moral que subyace en el comportamiento de su cuñado no le es aplicable. Y entonces uno dice, bueno, es que Felipe está en paro. Bueno, pues, claro, yo a lo mejor no hago todas las cosas, pues que yo soy el sustento, soy uno de los dos sustentos de la casa. Entonces, desde el punto de vista filosófico, es la pretensión de que la regla moral que enuncia Felipe no le es aplicable. Pero ¿y si eso falla? Entonces, puedes bien imitar a Felipe, es poco frecuente, a partir de entonces tiene un gran coste personal, ya no haces lo que tú quieres, haces lo que hace Felipe. Y hay otra opción que es apretar el botón nuclear, que es, incluso sin necesidad de que sea estrictamente cierto, decir aquello de, supongo que sabrás que Felipe le ponen los cuernos. Te da tiempo, te da algo, ganas tiempo, ¿no? Que es la conflictividad, es la razón por la que la ejemplaridad, cuando es próxima y evidente, genera conflictividad. Bueno, pues eso es lo que es el germen de la comedia que he escrito, en el que trato de presentar la ejemplaridad bajo una óptica humorística. Y si os parece, pues lo dejo aquí, y me he alargado más de lo que estaba indicado, pero si a lo mejor nos da tiempo, aunque sea 5 o 10 minutos de preguntas.